desde ya hay muchos nombres, muchos hombres y mujeres colombianos que se creen presidente. Juan Manuel Galán, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo no me creo presidente, ¿no? Para aclarar. ¿En dónde guarda usted, en qué cajoncito de su corazón y de su alma guarda usted esa convicción? Bueno, lo obvio es en una frustración. Claro. Una frustración de algo que pudo ser y no fue, algo que quería el país, que necesitaba el país, que se merecía el país y que la persona que lo buscaba también se lo merecía, que fue el fundador de nuestro partido, el Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán. Por supuesto. Entonces, para mí, ese ha sido el motor en mi vida política. Sobre todo una cosa que le oí en una entrevista que él hizo, que se guiaba mucho más por los ejemplos de personajes que inclusive nunca habían llegado a la presidencia de la República, como Benjamín Herrera, como Gaitán, como pues él mismo, que no llegó, claro, pero que tuvieron una influencia y dejaron una huella profunda. ¿Qué es lo que mueve el voto para usted hoy? ¿Cuál puede ser la emoción en el 2026 y en este camino que nos falta para llegar a depositar un voto por usted o por el equipo que conforme? Bueno, hay una cosa fundamental en la gente hoy en día en Colombia, que es el sentimiento de inseguridad, en todo lo que eso significa. Inseguridad, desconfianza, incertidumbre. Y el reto que tenemos en materia de seguridad territorial es recuperar el territorio, pero también la recuperación de la confianza o la construcción de confianza en la política, en las instituciones, en la democracia, que es una crisis en la que está la democracia en el mundo entero, no solamente en Colombia. Sí. Pero tenemos un gobierno y un presidente que todo el tiempo está enviando mensajes que generan desconfianza, que generan incertidumbre en la gente, y yo creo que eso es un error. El país necesita confianza, necesita ilusión, necesita esperanza y necesita mucha imaginación para resolver los problemas que tiene. Y en ese momento de desconfianza, de acuerdo, y de crisis de la democracia, ¿cómo se fortalece el liderazgo? Pues yo le escuché una cosa que me dejó siempre marcado Bernardo Toro, que es especialista en ética. Sí. Y él decía, la única manera de construir confianza es cumpliendo las promesas. Y eso aplica para todo en la vida, y sobre todo para la política. Si la gente no empieza a percibir que los políticos son capaces de cumplir sus promesas, va a ser muy difícil construir confianza. Y yo creo que si logramos en un equipo muy amplio de gente que busque sacar adelante el país y no que esté motivada solamente por su interés personal, particular, sino más realmente por el país, porque pues de eso se trata la política. O sea, si uno no entra a la política pensando en el servicio público y en una vocación de servicio, y no en llegar a la política como algunos llegan a ver el cuarto de hora para hacer negocios y enriquecerse y contratos, yo creo que de eso se trata, de cumplir las promesas. ¿Qué pasa cuando llegan al poder que se vuelve tan difícil cumplir las promesas? ¿Es la estructura del Estado? ¿Es falta de buenos equipos? ¿Es falta de trabajo, de entrega? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo creo que es el afán de las campañas, muchas veces por prometer cosas que no se pueden cumplir, y al llegar, pues encontrarse con que el Estado colombiano parece haber sido diseñado para que no funcione y para impedirle a la gente que salga adelante. Yo creo que la gente lo que quiere es salir adelante y tener un Estado que le permita salir adelante, que le dé oportunidades. Y el Estado parece diseñado para todo lo contrario, para bloquearle a la gente la posibilidad de emprender. Entonces, crear una empresa en Colombia, imposible. Ir a un servicio de salud, entonces tiene que poner una tutela, hacer cola desde las 2 de la mañana para que le entreguen los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted qué le dice a quienes piensan que ya no es el tiempo de los políticos, sino el tiempo, por ejemplo, de los empresarios? En Estados Unidos estamos viendo eso en el mundo, como diciendo, bueno, llegaron los megarricos a poner aquí en orden, a andar las cosas. A pesar de eso, hay una larga lista de personas que quieren, por ejemplo, hoy en Colombia, poner su nombre a consideración. Es como una contradicción permanente, ¿no? Yo creo que zapatero a tus zapatos, y siempre le oí también a mi padre, a Luis Carlos Galán, decir que los negocios y la política son dos mundos que deben estar separados, que deben relacionarse y apoyarse mutuamente. Yo creo en un gobierno que apoya a los empresarios, que apoye la economía de mercado, que dé oportunidades de crecimiento sobre todo a las microempresas, que son el 95% del empleo del país, que luche contra la informalidad, que formalice.
pero no creo en los empresarios metidos en la política porque se les cruzan los cables y los intereses y hay conflicto de intereses, que es lo que estamos viendo en muchos países en este momento. En Estados Unidos lo estamos viendo pues evidentemente. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Juan Manuel Galán hoy de Colombia, de la Colombia gobernada por Gustavo Petro, de la Colombia agitada también por las redes justamente por Gustavo Petro? ¿Qué ha pasado en Colombia en estos años? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que lo que se siente es un estancamiento del país, como un gobierno perdido, que no se dedicó a gobernar sino a hacer campaña, porque parecería que no, lo de administrar, gerenciar, tomar tareas de los ministros, los equipos técnicos en los ministerios, es decir, imponer el mito sobre el dato o la ideología sobre el dato y sobre lo que se puede hacer, ha sido lo preponderante en este gobierno, pero ha habido unos retrocesos muy grandes en materia de seguridad territorial. Es decir, la estrategia hoy que el país necesita es una estrategia de recuperación territorial en materia de seguridad en las zonas rurales y en las zonas urbanas, sobre todo la transformación de la policía, la profesionalización de la policía en el nivel ejecutivo, que son pues, los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los subcomisarios, los comisarios, y recuperar las capacidades morales de entrenamiento, de activos militares como los helicópteros para la fuerza pública. Eso tiene que ser un plan de choque inmediato porque nos han cogido mucha ventaja el Clan del Golfo, el ELN. Frente al tema social y económico, ahí Colombia está hoy ¿cómo? Pues está mal, pero no solamente por la responsabilidad del actual gobierno, o sea, viene mal desde hace muchos años, de muchos gobiernos que no han enfrentado problemas estructurales que tiene el país, por ejemplo de conectividad. Yo iba a decir, ¿de dónde nos pegamos para avanzar para adelante, para echar para adelante? Yo diría, hay que conectar al país. Hay que hacer una revolución de las vías terciarias en Colombia, por ejemplo. Solo hay 148.000 kilómetros de vías terciarias en el país y solo 1.800 están en buen estado. Las vías terciarias es la diferencia entre la vida y la muerte para la gente, es poder sacar a una persona enferma a tiempo a que sea atendida, es poder tener mercado, abaratar los precios del transporte de los alimentos, de los productos de los campesinos, es tener seguridad, comunicación, pero también internet, conectar a las realidades tecnológicas de este siglo a muchas zonas que están viviendo como en el siglo XIX en nuestro país. Entonces la conectividad me parece que es un aspecto fundamental, pero en una palabra necesitamos crear oportunidades. Es decir, seguridad y oportunidades son dos palabras fundamentales. Esa es la premisa para que, por ejemplo, tantos colombianos que se quieren ir de Colombia decidan quedarse. Sí, sobre todo los jóvenes. Es decir, de cada 100 jóvenes en Colombia, 81 está pensando en irse del país. Y tenemos que construir un país donde los jóvenes se quieran quedar y no un país donde los jóvenes quieren emigrar porque no encuentran oportunidades para salir adelante, para formarse, para tener una carrera, para tener un trabajo, para hacer un emprendimiento, porque no hay financiación para los emprendimientos. En fin, oportunidades. Y estoy terminando casi siempre estas conversaciones haciendo la pregunta personal, es en la intimidad de la familia, en la intimidad de los hijos, la campaña, el camino, el emprendimiento, digamos, bueno, perdón, el emprendimiento no, el empeño de ir por la presidencia, ¿cómo se vive? Pues yo todavía no lo he vivido porque no he decidido aspirar a la presidencia. Yo ahorita estoy concentrado en ser director del Nuevo Liberalismo y en armar unas listas las mejores posibles a Cámara de Representantes en todos los departamentos y los colombianos en el exterior y a Senado. En eso estamos concentrados, en llevar ese equipo al Congreso de la República, porque sea quien sea el presidente, va a necesitar un Congreso que le dé gobernabilidad, que lo ayude, sobre todo el primer año de gobierno que va a ser fundamental. Entonces yo creo que esa es la primera tarea que tenemos. Pero frente a la pregunta sobre la familia es la que mayores sacrificios asume al ser miembro de una persona que está en la vida pública o en una carrera política. Entonces uno siempre vive como político pensando en cómo compensa a la familia en términos de tiempo, sobre todo, que son las ausencias, que eso es lo más costoso en la política. Juan Manuel Galán, en esta serie de entrevistas con quienes quieren poner su nombre, así haya dicho que todavía no, para ser presidente.